Queda exactamente un mes para las elecciones del próximo 2 de junio. Las elecciones van a ser las más grandes en la historia del país y hay pues muchísimos retos de los cuales platicar y que me parece van a irse de alguna manera intensificando conforme se vaya acercando el propio 2 de junio. Veo, y lo escribía precisamente hoy en mi columna del País, veo tres, digamos, grandes temas. Uno, por supuesto, es la violencia electoral. Hemos dado seguimiento en este espacio a lo que ha pasado con respecto a pues candidatos o aspirantes asesinados, a personas que se han decidido bajar de la contienda porque pues simple y sencillamente no hay las condiciones para competir y no ser amenazadas en su integridad, violaciones a la legislación electoral, violaciones constantes y recurrentes. El presidente López Obrador es el presidente más sancionado en la historia. Y esto no quiere decir que los demás se portaran bien, los demás también se portaban mal y también violaban la ley electoral, pero nadie al nivel del presidente López Obrador en términos de la cantidad de recursos interpuestos para que pues deje de hacer proselitismo por su candidata. Y número 3, la debilidad de las instituciones encargadas de organizar y de calificar la elección. Esto es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto también las instituciones locales, estatales, los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales también de los estados. Algunos de los temas, digamos, que están ahí y por supuesto pues hay muchísimos más. Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política. ¿Cómo lo estás viendo tú, Luis? Gracias por conversar esta tarde-noche con nosotros. ¿Qué tal, Ana Francisca? ¿Cómo estás? Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que hay una perspectiva diferente a lo que se había presentado ya hace varias semanas. El segundo debate creo que marca un antes y un después en esta campaña. Así son las elecciones en México. La ley electoral me parece demasiado restrictiva y hace que los momentos como los debates marquen pausas y momentos de reflexión y de análisis. Y yo creo que después del segundo debate, que por cierto ha sido el más visto en la historia de los debates en México, genere que haya un interés renovado por una competencia que se ve más cerrada en lo que muestran algunas encuestas, que pues eso también genera una conversación por sí sola y que pues ahora nos deja con lo que vendrá para el próximo mes, con el antecedente también de que las elecciones en los últimos meses, en las últimas elecciones presidenciales en el mes, excepto obviamente la de López Obrador, pero las otras se han definido en el último mes de la campaña. Oye, ya que tocabas el tema de las encuestas, creo que es bien importante para la gente que nos está escuchando, Luis. En las últimas 24 horas, tal vez 48 horas, hemos conocido encuestas radicalmente distintas. Y cuando digo radicalmente distintas, me refiero a que la diferencia entre una y otra son más de 30 puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pues discernir, digamos, si eres un ciudadano común y corriente, cómo discernir qué encuesta o qué casa encuestadora te está dando una información pues valiosa y certera y que no tiene que ver con encuestas pagadas, porque pues hay encuestas pagadas, ¿no? Sí, hay encuestas pagadas. Yo te diría, Ana Francisca, como nunca antes en la historia. La verdad es que esta falta de transparencia de los encuestadores nos ha llevado a este momento en el cual las encuestas dejaron de ser una solución a conflictos postelectorales para ser la causa de ellos. Sí. Ahora, quien tenga más encuestas que le den un triunfo, por ejemplo, en un debate, o que le den una ventaja, como dices, de 30, 20, 40 puntos, son los que se demuestran o se proclaman ganadores, porque además, pues es un instrumento de difusión en redes sociales, una lámina de PowerPoint que trae una ventaja que si les dices, oye, ¿me puedes dar tu base de datos o tu cuestionario? Te dicen que no. Entonces yo creo que hay una tendencia a ver cuáles son, o debería haber una tendencia a ver cuáles son las encuestas que trabajan o han trabajado con ciertos candidatas y candidatos y de ahí tomar un poco la experiencia. Creo que eso es difícil y hay que ver todas las que se puedan, pero desafortunadamente para quienes no están metidos en la política, que es la gran mayoría de la gente,
de repente les llega una encuesta que les dice va arriba por 30 y pues toman una decisión, o al contrario, les dicen esta encuesta está cerrada, dentro del margen de error está empatada, y también toman una decisión. Entonces la verdad es que eso ojalá y se arreglara, pero pues es algo que tiene que ver con recursos de las campañas y también con cómo se elige llevar a cabo una estrategia de los equipos de campaña. Bueno, eso me parece es importante aclararlo y tomar pues las encuestas con pinzas, ¿no? Y hacerse de otros elementos pues para tomar la decisión final. Te quería también preguntar por el tema de las violaciones o de las zonas grises. Digo, algunas son violaciones abiertas y así se las han hecho saber al presidente López Obrador, pero algunas están en zonas grises, ¿no? Pero el presidente, y tú has seguido las mañaneras desde el día 1, una sí y otra también se mete en las elecciones, opina sobre los contrincantes políticos, empuja a su candidata, empuja a su proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación, y eso pesa muchísimo, Luis, aunque le pongan medidas cautelares, aunque lo que tú quieras, ¿no? Sí, ¿sabes ahí qué creo que es lo que pasa? La ley es demasiado, como dijeran algunos, maximalista. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista la sanción es demasiado radical, y la sanción de la intervención de una autoridad en romper el principio de equidad, que en este caso es las palabras de un presidente, sí, rompiendo la inequidad en la elección, que por cierto, el presidente López Obrador, cuando habla de fraude de 2006, la referencia que tiene y la única evidencia de la que dispone es cuando Vicente Fox, entonces presidente, dijo algo así como hay que cambiar de caballo a media carrera, y entonces el presidente López Obrador, entonces candidato, le dijo cállate chachalaca, y solo fue una vez. Generó, y dice el presidente hoy, que eso fue lo que rompió la inequidad, y que eso fue lo que dice que hubo fraude en la elección de 2006. Sí. Imagínate, el presidente López Obrador se avienta esas al día. Eso es de niños, ¿no? Claro, 30 al día, van 1,330 conferencias de prensa. Entonces imagínate cuando la sanción de eso es la anulación de la elección, y además eso se tiene que dar hasta pasada la elección. Es una sanción demasiado radical, y entonces eso inhibe a las autoridades electorales, y por el otro lado estimula a los actores a generar este ruido. Entonces yo creo que sería la gran oportunidad para la oposición de tomarle la palabra al presidente López Obrador y decir que cualquiera hable en cualquier momento de lo que quiera, y nos olvidamos de este principio de equidad, o en su defecto que las autoridades electorales, por ejemplo, digan ¿qué pasa si cada vez que habla el presidente se le anulan 3 días de cobertura o un día de cobertura a su candidata o candidato porque habló en su favor? Y entonces algo relativamente más moderado pero más efectivo podría ser una competencia y una campaña y una actuación de las autoridades electorales mucho más efectiva. Esto de cancelar la elección al final, pues la verdad es que... Oye, pero además, desde tu perspectiva, me gustaría conocer tu opinión. ¿Se tendrían que haber cancelado las conferencias mañaneras? Porque encima de todo lo que estamos hablando, encima de que es evidente y están ahí las mañaneras y están ahí las medidas cautelares y le han dicho no puede usted hablar de esto, tiene que cortar esta parte en donde habló de Xóchitl Gálvez porque habló mal de ella y esto afecta a la equidad de la contienda, etcétera. El presidente dice que pues lo quieren callar, que le quieren poner un bozal, porque había un tema de una discusión en torno a si se suspendían las mañaneras en este tiempo, ¿no? Sí, mira, quien lo propició o quien lo estaba buscando era el equipo de Xóchitl Gálvez. Yo no entendía por qué, si Xóchitl Gálvez definió que la campaña es en contra del presidente y en contra de su gobierno porque dice que Claudia Sheinbaum repite lo que dice el presidente, lo cual es cierto, ¿por qué tendrías que callar al presidente si es el termómetro diario de cómo va tu campaña? Es decir, si el presidente se enoja, pues tú podrías ver que entonces tu campaña va bien. Si el presidente no te pela, pues podrías decir que tu campaña va mal. ¿Por qué quitarle ese instrumento de medición diario a Xóchitl Gálvez para poder avanzar en su campaña y decir está surtiendo efecto lo que estamos haciendo o no?
Yo creo que incluso si el presidente quiere hablar en la mañana, en la tarde y en la noche, aunque no sé si sea su preferencia, pues eso debía suceder. Yo creo que, a fin de cuentas, en la lógica de una autoridad que habla y discute sobre política, sí, me parece que estamos en el momento en el cual la gente puede decidir y discernir y diferenciar quién dice algo real, quién no, quién dice algo con valor y quién no. No importa si es el presidente o no, y es ahí donde nos tendríamos que soltar todos un poco. En Estados Unidos es así, sí. en México, la verdad, y en Latinoamérica, los electorados cada vez más votan y premian o castigan a sus gobernantes. Desde 2019 solo 4 países no han votado por alternancia, lo cual te habla de un voto de castigo, y esos 4 países son Nicaragua, Venezuela, Cuba y El Salvador. Fuera de ahí, todos han cambiado de partido y de candidato. Creo que eso te dice de una madurez y sobre todo de un hartazgo y una conciencia de los electorados. ¿Por qué no pensar que el de México es así? Oye, yo sé que no tenemos una bola que adivine el futuro, una bola de cristal, pero evidentemente sabemos que parte del plan del presidente López Obrador, transmitido a Claudia Sheinbaum y a todos los morenistas y miembros de su alianza política, tiene que ver con tratar de conseguir la mayoría calificada en términos de las elecciones del Congreso. Sabemos que los mexicanos, porque me acordé por lo que acabas de decir, los mexicanos tendemos a dividir nuestro voto. O sea, este asunto de vota todo Morena, o vota todo PRI, o vota todo PAN, o vota todo PRD, o vota todo Movimiento Ciudadano, no es algo que nos haga sentir cómodos, porque veía por allá un artículo en días pasados de Ciro Murayama. Simple y sencillamente la historia dice que así no votamos los mexicanos, pero López Obrador no es cualquier presidente, ¿no? Sí, vi el artículo de Ciro. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el 85% de la gente vota todo igual en México. Uh-huh. Y recibe sus 6, 5, 4 boletas y vota todo igual. Uh-huh. Y el resultado es que los partidos del presidente, cuando ha ganado la elección, tienen una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados en términos en el número de diputados de promedio 6 puntos porcentuales. Es decir, si el presidente tiene 35, en el Congreso tiene 41. Lo que pasa es que Ciro dice, bueno, pues es que el presidente no tiene un respaldo mayoritario en el Congreso, pero porque los presidentes no han obtenido una mayoría en su elección. El único que lo ha obtenido desde incluso más que Salinas, el único ha sido justo Andrés Manuel López Obrador, que sí obtuvo 53. Salinas apenas obtuvo el 51, pero lejos de eso, los presidentes han obtenido un porcentaje menor. Lo que te quiero decir es, en el Congreso han obtenido más de lo que obtuvieron en su elección. Entonces, la gente sí vota todo igual. Es más bien, lo raro es que voten dividido. Ya. Y la tendencia mundial, por ejemplo en Estados Unidos, es a votar cada vez más en bloque y en cascada, o como lo quieran llamar, todo igual, porque la polarización genera eso, justo, que voten todo de un bloque y no que dividan su voto. Es difícil que la gente vote diferenciado. Entonces, a mí me parece que en una elección polarizada entre 2 candidatas o 2 bloques de partidos sí están peleando, pues hay una alta posibilidad de que quien gane la elección obtenga no solo una mayoría absoluta, sino muy cercana a una mayoría calificada. Aquellos que piensan que no importa que se pierda la presidencia, pero se va a salvar el Congreso, siento que están hablando más de una idea y un deseo que de una realidad, por lo menos con los datos electorales en las últimas elecciones. Bueno, pues eso no es buena noticia en ninguno de los 2 escenarios, me parece, ¿eh? Lo digo honestamente. Creo que debe haber pues balances y contrapesos, pero bueno, ya lo iremos platicando. Luis, mil gracias por platicar esta tarde noche con nosotros y estamos en comunicación. Con gusto, Ana Francisca. Un saludo a todas y todos. Muy buenas noches. Un abrazo. Luis Estrada, director general de SPIN, taller de comunicación política. Siempre muy interesante. Excelente seguimiento que ha hecho de las mañaneras del presidente López Obrador.